Estimados profesionales, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a este día de capacitación. Hoy vamos a tener a bien recibir la capacitación de parte del licenciado Julio Urbano. Él nos va a estar hablando sobre los límites máximos de residuos. Entonces vamos a agradecer siempre cualquier consulta que puedan tener en el trayecto de la capacitación. Por favor, anotarla en preguntas y respuestas o en el chat general. Así es que, licenciado Urbano, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Y muy buenos días a todos, bienvenidos el día de hoy a esta capacitación. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los límites máximos de residuos en plaguicidas. Es un concepto importantísimo para lograr la inocuidad de los alimentos, de todo lo que nosotros cosechamos en campo. Vamos a revisar algunos conceptos. En primer lugar, plaguicidas. ¿Qué es un plaguicida? Creo que ya todos sabemos lo que es un plaguicida, que es básicamente una sustancia química utilizada por el hombre para prevenir, destruir o controlar plagas y enfermedades, ¿verdad? Las cuales pueden causar cualquier perjuicio o interfieren en la producción, en la elaboración, en el almacenamiento, en el transporte o la comercialización de alimentos y de productos agrícolas, también productos de madera o alimentos para animales. La mayor parte de las sustancias que se utilizan como plaguicidas son fabricadas por el hombre, son llamadas plaguicidas sintéticos. Hay otro tipo de plaguicidas que no son fabricados por el hombre, que provienen tanto de extractos vegetales, por ejemplo, o que son algunos virus, algunos microorganismos, bacterias y todo que también se utilizan. Pero el porcentaje mayor, la mayor parte, son fabricadas, son los plaguicidas sintéticos, y aunque no sean sintéticos, siempre son productos químicos. Todos son productos químicos al final. Todo producto que se utiliza como plaguicida, tanto en Guatemala como a nivel mundial, tiene que poseer un registro. Y un registro no es más que el proceso por el que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el caso de Guatemala, que es la autoridad competente en esto, aprueba o deniega el registro para la venta y utilización de un agroquímico formulado o de algún ingrediente de activo grado técnico, previo o previa evaluación integral de todos los datos científicos que se entregan y que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina, es decir, es efectivo para el control de las plagas y que definitivamente, utilizándolo bien, no representa ningún riesgo inaceptable para la salud humana, para la salud animal y para el ambiente. Para registrar un producto agroquímico se entrega una gran cantidad de información, ¿verdad? De todas las propiedades físico-químicas del producto que se está registrando, todos los estudios toxicológicos que se hacen de él, según vimos en alguna charla, una gran cantidad de estudios que evalúan la toxicidad del producto para los mamíferos y que se extrapola hacia los humanos. Se entregan también todos los estudios ecotoxicológicos que tienen que ver con la toxicidad del producto hacia especies que no son, ¿cómo se llama? Objetivos, ¿verdad? Como tipo aves, peces, lombrices, microorganismos del suelo, etcétera. Se entregan también todos los estudios de destino ambiental, tanto en agua, en aire y en suelo. Todos los estudios de ensayo de eficacia que tienen que ver con el hecho de que el producto actúe correctamente y sea eficaz contra las plagas que nosotros vamos a controlar, y de ahí salen todas las dosis y las aplicaciones que se usan en campo. Y dentro de eso también se entregan todos los ensayos y los análisis de residuos, o sea, los límites máximos de residuos, que esto lo que conlleva es asegurar la inocuidad en este sentido de los alimentos hacia las personas, en el sentido de que los alimentos que llegan hacia el consumidor final no van a tener cantidades que puedan llegarle a afectar a su salud. De todos los estudios que se entregan, incluyendo la información confidencial que tiene que ver con los métodos de fabricación, las impurezas que contiene el producto y otros, de ahí sale toda la información que contienen, muy resumidamente, la etiqueta y el panfleto del producto, donde al final lo que se da
es la información básica para hacer un buen uso del producto, y haciendo este buen uso del producto nos aseguramos de que al final, cuando se cosecha, todos los productos van a ser inocuos para las personas y que no hemos causado daños al medio ambiente también. ¿Cuál es la finalidad del registro? Bueno, en primer lugar, es de que no van a producir efectos perjudiciales en los consumidores o en los agricultores que fumigan o que aplican el producto, o cualquier otro tercero que se encuentre cerca, cuando los plaguicidas se aplican de una forma correcta o recomendada de acuerdo a las instrucciones que vienen en la etiqueta del panfleto. También es necesario hacer el registro y demostrar de que utilizados correctamente, los plaguicidas no van a tener ningún efecto inaceptable en la salud y en el medio ambiente, y que son sumamente eficaces para las plagas que se destinan, o a los usos a los que se destina el producto. Esa es la finalidad del registro, y nuevamente repito, ningún producto puede comercializarse si no tiene un registro ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería o Alimentación. Si un producto no tiene registro, significa que es un producto ilegal o que vino de contrabando porque no tiene registro en Guatemala, y el cual no debe de comprarse porque no sabemos realmente si ha sido evaluado correctamente o no. En ese caso, o no se compra, y lo mejor es denunciarlo para indicar que hay gentes que están vendiendo productos de forma ilegal en Guatemala. Bien, ¿qué es un residuo? Ya que vamos a ver límites máximos de residuos, vamos a definir de acuerdo a lo que dice el Códex, que son las normas alimentarias que se aceptan a nivel mundial y que están regidos por la FAO, ¿verdad? Ellos dicen que el residuo es cualquier sustancia especificada y que está presente en alimentos, en productos agrícolas o alimentos para animales como consecuencia del uso de un plaguicida. El término residuo incluye cualquier sustancia derivada de un plaguicida, ya sea el mismo plaguicida en sí o cualquier producto de conversión, metabolitos o productos de reacción, y las impurezas consideradas de importancia toxicológica que puedan llegar a quedar en o sobre o adentro de cualquier alimento. Todos los residuos normalmente se expresan en partes por millón o miligramos por kilogramo. También pueden expresarse en partes por billón o partes por trillón, de acuerdo a la cantidad de residuo que esté en la planta, pero lo normal es en partes por millón, y así es como se definen también o se expresan también los límites máximos de residuos. Ahora, ¿qué es un límite máximo de residuos? Y es, de acuerdo al Códex Alimentarios también, es la concentración máxima de un residuo de plaguicida, que lo vimos anteriormente, y que se expresa en miligramos por kilogramo de peso, recomendada por la Comisión del Códex Alimentarios, y que legalmente es permitido en o sobre los productos alimenticios y piensos para animales. Todos los LLMR se basan en datos de buenas prácticas agrícolas, los datos que provienen de campo, y cualquier alimento derivado de estos productos que cumplen con LLMR están destinados a ser toxicológicamente aceptables. Es decir, uno, provienen de datos experimentales en campo con buenas prácticas agrícolas. Dos, son expresados en miligramo por kilogramo o partes por millón. Y hay algo que es importante. Los LMR sí no son límites toxicológicos de concentración. Es decir, que si nosotros tenemos límites máximos de residuos en una verdura, en una fruta, o en un grano, por ejemplo, no significa que si se sobrepasan un poco esos límites máximos de residuos, van a ser tóxicos. No tiene nada que ver. Esos son legalmente para tratar de controlar adecuadamente que los productos que le lleguen al consumidor final, las personas que consumimos estos productos, los vamos a poder consumir todos los días durante toda nuestra vida sin que tengamos absolutamente ningún efecto sobre nuestra salud. Y a eso se deben los límites máximos de residuos. El límite
máximo de residuos no es más que una estimación del riesgo de los plaguicidas para el consumidor. Y creo que todos sabemos que riesgo es igual al peligro por la exposición. El peligro viene dado básicamente por la caracterización intrínseca del peligro que tiene cada producto en sí. Todo producto químico tiene un nivel de peligro, no importa qué producto químico sea. Desde el agua hasta cualquier producto como una toxina producida por una bacteria o lo que sea, todos tienen un peligro y esto está dado básicamente por su toxicología. Generalmente los datos que se dan para caracterizar el peligro de una sustancia es la toxicología aguda, qué tanto daño o qué tanto puede matar un producto que en una sola ingesta hacia las personas. Esa es la toxicología aguda. Y generalmente todos los productos químicos, no solo los plaguicidas, sino que todos los productos químicos poseen toxicología aguda. En los plaguicidas, la toxicología aguda se ve en las etiquetas, en la franja toxicológica, que es la franja de color que traen las etiquetas. Esa franja indica el peligro intrínseco en sí del producto que estamos manipulando. Mientras las franjas rojas son productos muy tóxicos, las franjas verdes son productos menos tóxicos. Pero todos los productos en sí tienen un nivel toxicológico o nivel de peligro intrínseco a ese producto. Y de todos los estudios toxicológicos que se hacen, especialmente en plaguicidas, se deriva un dato que es la ingesta diaria admisible. La ingesta diaria admisible es la cantidad de ese producto en sí que nosotros podríamos llegar a consumir todos los días durante toda nuestra vida sin que ese producto nos vaya a hacer ningún daño en nuestro organismo, en ninguno de nuestros órganos. Esa es la caracterización del peligro que se da en cada producto. Y la exposición depende cuánto estamos expuestos nosotros a ese producto diariamente en nuestro quehacer. En el caso de un plaguicida, cuánto queda de un plaguicida en los productos que vamos a consumir, cuánto ingerimos de ese producto diariamente en la dieta promedio que tenemos nosotros. Y debido a eso, sumando esos dos factores, lo que nos da es la estimación de riesgo hacia el consumidor, que es básicamente el límite máximo de residuo, y también de ahí vienen los tiempos de carencia, que es básicamente el tiempo en el que nosotros, después de haber hecho la última aplicación en el cultivo, tenemos un tiempo para poder cosechar. Si nosotros después de hacer una aplicación respetamos los tiempos de carencia, estamos seguros que al cosechar vamos a tener los límites máximos de residuo permitidos en ese producto que estamos cosechando. Todo esto es la estimación que se hace y de ahí provienen los límites máximos de residuos. Que al final es importantísimo, como les decía, para lograr la inocuidad de los alimentos. En la caracterización del peligro, que es el primer factor, básicamente se hace sobre el producto formulado. ¿Se recuerdan? Hay un ingrediente activo grado técnico que es el que hace la acción biocida o el que ejerce la acción de eficacia sobre la plaga que vamos a tratar, y el cual se le agregan solventes, estabilizantes, algunos aditivos, surfactantes para lograr el producto formulado, que es al final el que le llega al usuario que va a hacer la aplicación, y que este producto pues es el que podemos mezclar correctamente con agua, ponerlo en la bomba de fumigación, en la bomba aspersora y hacer las fumigaciones. Sobre este producto se hacen todos los estudios, pues, básicamente sobre el ingrediente activo grado técnico, que como les digo, al final llega como producto formulado, y ahí se ve todo lo que es la toxicología aguda, la subcrónica, la crónica, todo lo que son residuos, la ecotoxicología aguda, la subcrónica, la crónica, y al final todo lo que se refiere a las dosis de referencia, en especial a la ingesta diaria admisible. También sobre este se hacen todos los comportamientos de destino ambiental, tanto en suelo, en agua y en aire. Ahí se ve cómo se degrada, cómo se moviliza, cómo se disipa,
cómo se puede o no acumular el producto en todos estos destinos, y también se hace toda la parte de la eficiencia agronómica que se hace en campo, en prácticas en campo. Para la caracterización del residuo, lo que se toma en cuenta es básicamente la toxicología y en especial, como les indicaba, las dosis de referencia. La primera dosis que se observa, que se saca de los estudios toxicológicos que se hacen con cualquier plaguicida, es el nivel de efecto no observado, que es básicamente la concentración o la dosis del ingrediente activo en la cual no se observa ningún efecto en la especie en el sexo más sensible en todos los estudios de toxicidad crónica. Estos estudios lo que hacen es, con animales de laboratorio, normalmente ratas o perros, en algunos casos cobayos, por ejemplo, que se les da todos los días dentro de su dieta una dosis del plaguicida, todos los días, durante toda la vida o durante todo el tiempo que dure el ensayo. Y al final se observa qué dosis es la que nunca le hizo efecto a ningún órgano ni a su salud a ese animal. A esa dosis que se le dio diariamente durante todos los días a ese animal y que no le hizo ningún efecto, es el que se le llama el NOAEL o el NOEL en inglés, que es el nivel de efecto no observado. Y a partir de eso se saca lo que es la ingesta diaria admisible. O sea, se extrapola este valor que se obtuvo en los animales de ensayo y que se expresa en miligramos por kilogramo de peso corporal del animal, se extrapola hacia el humano. Y el dato que se da es la ingesta diaria admisible, o IDA. Ese es el nombre que se le da normalmente, y que es la cantidad de un plaguicida o de un compuesto que un individuo puede ingerir todos los días durante toda su vida sin sufrir ningún daño en su salud. También se expresa en miligramos por kilogramo de peso corporal. ¿Cómo se saca el IDA? Pues básicamente lo que se toma es el nivel de NOAEL, que fue el nivel de efecto no observado que obtuvimos en todos los ensayos que se hicieron sobre el plaguicida, y se divide dentro de 100, que es un nivel de seguridad para extrapolarlo al ser humano. Al final se expresa en miligramos de ese producto por kilogramo de peso corporal del individuo por día, que sería la cantidad de producto que nosotros podríamos ingerir todos los días de ese producto durante toda nuestra vida sin que nos haga absolutamente ningún daño. ¿Por qué se divide dentro de 100? Primero, se divide dentro de 10 porque se considera que todo ser humano es 10 veces más sensible que cualquier animal de laboratorio. Y el segundo 10, para lograr el 100, que es la división dentro de 100 y el valor de seguridad, es porque se considera que cualquier humano que esté enfermo o un anciano o un niño es 10 veces más susceptible que cualquier humano. Es decir, al final el IDA es igual al nivel de efecto no observado dentro del factor de seguridad de 100 para extrapolarlo al ser humano. Luego, con respecto a lo que es la exposición, o sea, cuánto podemos llegar a consumir de ese producto, en primer lugar, se hacen todo lo que son evaluaciones de residuos que puedan llegar en el cultivo, y esto se hace en campo, se hacen ensayos de campo bajo requerimientos de buenas prácticas agrícolas, GPL, y se hacen normalmente en diferentes zonas agroecológicas, una o dos temporadas agrícolas, y generalmente se toma los máximos datos que las etiquetas dan para hacer las aplicaciones de este producto, es decir, el máximo número de aplicaciones por temporada, la dosis máxima recomendada y el menor tiempo entre la última aplicación de la cosecha. Y luego se hacen diferentes curvas de degradación de ese producto en los cultivos que hemos estado tratando. Como les decía, se hacen en varias zonas agroecológicas normalmente, y luego cuando uno fumiga un producto normalmente tiene una cantidad de residuos que quedan en el cultivo, y con respecto al tiempo, a los días pasados, esa concentración va bajando
y sus niveles por degradación misma del producto dentro de la planta, por cuestiones ¿cómo se llama?, de degradación por el sol, por el clima, por la lluvia, etcétera, la degradación va bajando y se va degradando el producto hasta llegar a cero, ¿verdad? Todos esos datos se van tomando en las diferentes aplicaciones que se han hecho y se obtiene una curva en la que se observa la declinación de los residuos del ingrediente activo que queda en la planta hasta llegar prácticamente a límites no detectables. Normalmente los límites máximos de residuos, al igual que el tiempo de carencia, se establecen aproximadamente cuando la vida media del producto va al 50 o un poco más del 50%, es decir, se ha degradado más del 50% que quedó cuando uno aplicó el producto. En este punto es cuando se determinan los límites máximos de residuo y el tiempo de carencia. El resto se sigue degradando cuando uno ya cosecha, lo lleva, lo lava, lo transporta y llega al consumidor. Generalmente es muchísimo menor. Pero aquí es donde se colocan los límites máximos de residuos y de ahí, como vamos a ver más adelante, se saca el riesgo que puede llegar a tener esos límites o esos residuos que quedaron aquí para el consumidor, que no deben llegar a sobrepasar la ingesta diaria admisible. Todos los residuos pues son tratados en laboratorio, se van al laboratorio con buenas prácticas agrícolas, con buenas prácticas de laboratorio, perdón, y que tienen que ser acreditados. Ahí se hacen todos los análisis de las muestras que se obtuvieron en campo para saber la cantidad de residuos de ese producto que estábamos aplicando y luego se meten dentro de un calculador. Estos son calculadores electrónicos, calculadores que existen ya y que normalmente el que más se utiliza es este, que es un calculador de la Unión Europea, que es el que se usa para sacar el promedio y sacar el límite máximo de residuo promedio después de haber hecho todos los residuos que quedaron dentro del cultivo y se calcula más o menos cuando ya haya sobrepasado el 50% de degradación. Y el otro factor que se estima para saber el riesgo que el consumidor puede tener es el componente alimentario. Porque en todos los productos puede llegar a haber un cierto contenido de residuos y nosotros consumimos una cierta cantidad de productos diariamente, lo cual está incluido dentro de una ingesta diaria real que nosotros consumimos. Este es el último factor que se busca para estimar el riesgo. ¿Cuál es la ingesta diaria real que se consume? Aquí en Guatemala, hace muchísimos años teníamos datos reales sobre nuestra ingesta dietaria. Lo hacía el INCAP hace muchos años, actualmente ya no están actualizados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sí tiene datos prácticamente de todo el mundo y tiene bases de datos de las ingestas diarias reales que se consumen a nivel de todos los países. Y precisamente hay datos sobre la región nuestra que se pueden encontrar en esas bases de datos. Con respecto a esas bases de datos que nos indican cuánto en promedio consumimos, por ejemplo, de maíz, cuánto consumimos en promedio de frijol o de tomate o de arroz, etcétera, de ahí podemos estimar el riesgo del consumidor para un producto en sí, si ya sabemos los límites máximos de residuo de ese plaguicida. Por ejemplo, riesgo dietario en primer lugar se calcula sabiendo cuál es la ingesta máxima permisible de ese producto para el ser humano específico. Y eso se calcula cuánto podemos nosotros consumir diariamente de un producto al día. Eso se calcula conociendo el valor del IDA, que es en miligramos por kilogramo por día, por el peso corporal humano promedio. El IDA, como les decía, es la ingesta diaria admisible. Y aquí voy a poner yo un ejemplo
Y voy a poner el ejemplo del clorotalonil, que es un fungicida que se usa para muchísimos productos de consumo diario, y sobre todo aquí en Guatemala. Donde conseguimos el IDA, o sea, la ingesta diaria admisible, de acuerdo a todos los estudios extrapolados para el humano, es de 0.015 miligramos de clorotalonil por kilogramo de peso corporal humano al día. Generalmente el peso corporal humano promedio se calcula en 60 kilogramos, eso es lo que se calcula a nivel internacional. Es decir, que la ingesta máxima permisible para el clorotalonil es de 0.90 miligramos de clorotalonil por día. Nosotros podríamos llegar a consumir 90.9 miligramos de clorotalonil todos los días durante toda nuestra vida, que nunca nos va a hacer absolutamente ningún daño a la salud. Esto está basado en todos los estudios que se han hecho anteriormente dentro de la toxicología. ¿Dónde encontramos el valor del IDA, por ejemplo, para un producto? Normalmente yo utilizo una página web que es de una universidad británica, que es la que está aquí abajo, es la Universidad de Hertfordshire, que es británica, y ahí, si ustedes ingresan, van a encontrar estos datos. Mucha gente me ha preguntado eso. Voy a compartir pantalla para, vamos a ver si la logro compartir, permítanme un poquito. Aquí está. Estoy abriendo la pantalla de esta universidad. Generalmente los datos pueden estar en español. No sé si se ve la pantalla de la página web, Luis. Aún no, Julio. Entonces, ¿y ahorita? Está comenzando a cargar. Listo. Ok. Entonces ahí tenemos la pantalla. En la pantalla tenemos la base de datos de esta universidad que está en la web, ¿verdad? Y si se dan cuenta, es una base de datos de propiedades de plaguicidas, es una de las mejores bases de datos que he encontrado en plaguicidas, como les decía, de una universidad científica, datos correctos. Y del lado izquierdo ustedes pueden ver que están, uno puede ingresar, si es un insecticida, un fungicida, un herbicida, uno puede ingresar acá para ver los productos que tiene esta página web. Vamos a entrar en un fungicida para buscar el clorotalonil, que es el ejemplo que estábamos viendo. Y si ingresamos acá, nos manda a una página donde van a estar todos los fungicidas en orden alfabético. Yo aquí voy a buscar clorotalonil. Aquí está el clorotalonil. Y si yo entro a la página de clorotalonil, me va a desplegar toda la información científica que existe sobre clorotalonil. Vamos a esperar, que está costando un poco. No quiere entrar. Dame un momentito. Ahí está. Ya se mira, ¿verdad? Ok. Si se dan cuenta, aquí está toda la información. Lo voy a poner en español. Aquí está toda la información del clorotalonil en esta página. Desde su resumen, hay informaciones generales, tipo de aplicaciones, las situaciones regulatorias. La situación regulatoria del clorotalonil, por ejemplo, aquí está solo para la Unión Europea, ¿verdad? Dice que cómo está, si está aprobado o no está aprobado para su uso. Y está el estatus general, está el tipo de formulaciones que hay, los datos de ambiente, por ejemplo. Están todos los datos de degradación del clorotalonil, están todos los datos de movilidad, por ejemplo, están datos de
toxicología, están todos los datos para desde plantas acuáticas, organismos, invertebrados, pescados, aves, etcétera, algas, abejas, abejorros, ahí están todos los datos. Y aquí están los datos para la salud humana y la protección humana. Y dentro de estos datos está la ingesta diaria aceptable del clorotalonil y nos indica lo que yo les comentaba, que es de 0.015 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. ¿Ya? En este tipo de bases de propiedades, de datos de propiedades plaguicidas, ustedes pueden encontrar absolutamente todos los datos de algún plaguicida en general. Pues de ahí es de donde sacamos nosotros la base de datos. Voy a regresar a la pantalla. No sé si ya tenemos la otra pantalla, Luis. Sí, Julio, solo es que la pongas Ahí. en modo presentación, gracias. Permitir entonces. Solo. Vamos a ver. Parece que no sé qué hice aquí. Nada. No sé cómo ponerla. Un momentito. Creo que me está dando problemas aquí un poquito esto, pero no sé si se ve ahí. Está cargando, Julio. No ha cargado todavía. No. Creo que no me está dando, esperando. Ya la vemos, Julio, solo para que lo puedas poner en modo presentación. Sí. Que no me está cargando a mí la pantalla aquí. Quizás, si no, la proyectamos desde acá. Permítame un momentito.
¿Lo lograste, Julio? Si no, lo proyecto de acá y te la voy acompañando en las diapositivas. Sí, lo que pasa es que no creo que tenga la última mía, o si no sé por qué no lo puedo Vaya. Dame la colocar. opción para compartir, por favor. Salí de la opción de compartir pantalla. Listo. Ahorita te apoyo por acá. Vamos a ver si la puedo abrir ahorita. Ibas por acá, ¿no? Sí. Esta es la tuya. Sí. Ok. Bueno, entonces comentábamos que la ingesta diaria admisible del clorotalonil era de 0.5 miligramos por kilogramo por día. Si eso lo multiplicamos por el 60 kilogramos, que es el peso corporal humano promedio, nos da 0.9 miligramos por día que nosotros podríamos consumir de clorotalonil todos los días, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo pasamos a eso, al riesgo dietario? En primer lugar, tenemos que encontrar la ingesta diaria máxima teórica que podríamos consumir, y eso lo encontramos por cada alimento. Cada alimento que consumimos al día podemos tener un consumo dietario normal y ese alimento va a tener un límite máximo de residuo para ese plaguicida específico, en este caso el clorotalonil. Y luego sumamos todas las ingestas diarias máximas teóricas por alimento para que nos dé una ingesta diaria máxima teórica total. En la parte de abajo estamos viendo una tablita que puse como ejemplo, en el cual, por ejemplo, para el caso de Guatemala, ya puse algunos cultivos que pueden tener clorotalonil, como puede ser el tomate, el maíz, el frijol y la papa, que consumimos mucho y casi diariamente, algunos de todos, hay varios más, ¿no? Y cada uno de esos cultivos tiene un límite máximo de residuo para clorotalonil en miligramos por kilogramo. 5 para el tomate, 0.01 para el maíz, 1 para el frijol, 0.30 para la papa, por ejemplo. Y el consumo dietario, ¿sí?, promedio que se consume una persona de estos cultivos diariamente, de acuerdo a la base de datos que da la Organización Mundial de la Salud, es para tomate 0.0255 kilogramos por día, para el maíz es 0.418, para el frijol es 0.0135 y para la papa es 0.0408. Si para el tomate nosotros sacamos la ingesta diaria máxima total, multiplicamos el límite máximo de residuo por el consumo, tendríamos en promedio de tomate todos los días, nos da 0.1275 miligramos de clorotalonil por día. Para maíz 0.000418, para frijol 0.013500, etcétera. Y si todos estos los sumamos, nos da la ingesta diaria máxima teórica total. En este caso nos daría 0.15368. Esto, si se dan cuenta, es mucho menor que la ingesta máxima permisible, que es 0.90 miligramos. La siguiente, Luis. Ok. Aquí, ¿cómo hacemos al final el riesgo del consumidor? Es comparando la ingesta diaria máxima total que vimos que era 0.15368 de todos los alimentos que podemos consumir tienen clorotalonil. Si lo dividimos entre la ingesta máxima permisible, que es 0.90, eso nos da un porcentaje. En este caso nos da 17%. Y generalmente, para hacer el análisis, se considera que
El 100% es el máximo admisible de residuos que podríamos llegar a consumir. Si está abajo del 100%, no hay ningún riesgo dietario, y si está arriba de los 100%, muy cercano a los 100, significa que hay que analizar los límites máximos de residuos. Y en algunos casos, en estos casos, posiblemente haya una disminución en los LMR. Eso es lo que hacen todos los países y hace el código alimentarios. Si se dan cuenta en la probeta que puse al lado derecho, normalmente los límites máximos de residuos y sobre todo la ingesta diaria máxima total de los límites máximos de residuos nunca nos da el IDA, o sea, nunca nos va a llegar generalmente a la ingesta diaria admisible. Eso no se da, ¿ya? Es decir, que aunque el clorotalonil esté en 15 alimentos que estamos consumiendo el día de hoy, ¿ya? Y si sumamos todos los residuos que todos esos alimentos de clorotalonil pueden tener, generalmente nunca llegamos a la ingesta diaria admisible. Es decir, nunca el clorotalonil nos va a poder hacer daño en ese sentido, aunque lo consumamos todos los días de nuestra vida todos los días, ¿verdad? Durante toda nuestra vida. Por eso es que se ponen los LMR, para asegurar la inocuidad de los plaguicidas. Y tenemos que tomar en cuenta también que la IDA, o sea, la ingesta diaria admisible, tiene un factor de seguridad de 100, es decir, es 100 veces menos o mucho más bajo que los datos que salieron en el laboratorio, precisamente por seguridad. Es decir, nunca nos va a hacer absolutamente ningún daño. Siguiente, Luis. Dale, la siguiente. En resumen, tenemos que para calcular los LMR o los límites máximos de residuo, primero provienen de todos los estudios de metabolismo que se hicieron en el plaguicida cuando se hizo toda la investigación y el desarrollo de esto, y se obtuvieron todos los datos de toxicología. Luego se toma en cuenta la definición de residuo, que no es solo el plaguicida, sí, sino también tiene que ver todos sus productos de conversión, metabolitos y todo. Los resultados tienen que ser resultados en campo, eso ya no se hace en el laboratorio, son resultados de residuos que quedan en campo después de haber hecho las aplicaciones de acuerdo a las dosis ¿cómo se llama? Tratamientos que se le hacen al cultivo durante una temporada. De ahí provienen todos los resultados de los estudios, de los residuos, perdón. Luego tenemos que extrapolarlo también o llevarlo a todos los estudios de alimentación o a la dieta, y tiene también que ver con los límites de determinación de los métodos analíticos, porque hay un momento en que ya los métodos analíticos ya no los detectan. ¿Cuáles son los objetivos de los límites máximos de residuos? Primero es controlar el uso de plaguicidas. Precisamente, un límite máximo de residuos va a estar dentro de sus parámetros media vez nosotros usamos correctamente y adecuadamente el plaguicida. Usamos la dosis correcta, hacemos el nivel de aplicaciones que nos dicen, los tiempos entre cada aplicación y, ¿cómo se llama? Le hacemos caso al periodo de carencia o al tiempo entre la última aplicación y la cosecha. Es decir, el LMR va a estar bien y dentro de parámetros si nosotros utilizamos correctamente el plaguicida. Entonces, por eso es que se controla el uso de plaguicidas con los LMR. Aparte, pues, protegemos la salud del consumidor porque sabemos que el producto va a ser inocuo para cualquier persona que lo consuma. Y luego facilita el comercio. Nosotros no podemos exportar a la Unión Europea o a Estados Unidos si no cumplimos con los límites máximos de residuos, porque entonces esos países nos van ¿cómo se llama? A rechazar los productos, ¿verdad? ¿Quién regula los límites máximos de residuos? Para muchísimos países es las normas alimentarias internacionales que están dentro del Códex Alimentarios, que es llevado por la FAO, la Organización para la Salud y la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO. Ellos tienen el Códex Alimentario y todos los países
que no somos capaces de tener límites máximos de residuos propios, como Guatemala y todos los países que estamos en vía de desarrollo, utilizamos los LMR indicados por Codex. Y luego hay mucho país industrializado que tiene sus propios límites máximos de residuos. Por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea tienen sus propios límites máximos de residuos. Canadá, por ejemplo, Japón, y hay otros países que también tienen sus propios límites máximos de residuos. La siguiente. ¿Dónde se encuentra? Si uno quisiera saber cuál es el límite máximo de residuos de un producto, de un plaguicida en sí, en un cultivo específico, pues hay varias bases de datos, ¿verdad? La primera es la del Códex Alimentarios, que se utiliza por todos los países a nivel internacional que no tienen sus límites máximos propios, ¿verdad? La página del Códex es la que se muestra acá, ¿verdad? Si uno entra a la página del Códex, va a encontrar la página principal, y ahí dentro de la página del Códex, perdón, Luis. Ya estamos en la página del Codex, Julio. Permíteme, Luis. Sí, te escucho, Julio. Ya estamos en la página del Codex. ¿Me escucha, Luis? Sí, Julio, estamos acá. Me voy a trasladar a la página del Codex. Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Julio. Luis, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, Luis? Sí, Luis, Julio, te escucho, fuerte y claro. ¿me escuchan? Ok. Bueno, entonces, dale clic. No estoy viendo la página. ¿Será que puedes dejar de compartir? Voy a tratar de compartir yo. Ok, perfecto, Julio. Bien, no sé si ven mi pantalla. Sí, O es la Julio, de sí, Luis, no sí, sé. sí, Ok. Miran la pantalla, disculpen. sí la vemos, Julio. No los estoy escuchando. No sé si miran mi pantalla y me escuchan, Luis. Sí te escuchamos, Julio. Ah, A lo ok. mejor tenés en silencio te voy a escribir por el chat. Ok, perfecto. Bueno, ok, en el Códex Alimentarios, les decía, la base de datos del Códex, uno entra a la página
y cuando entra a la página va a observar que está textos del códex dentro del índice, y ahí dentro del texto del códex, cuando uno lo despliega, en la parte de abajo está lo que llama la base de datos en línea del códex. Si uno se va ahí, va a encontrar los límites máximos de plaguicidas. Al darse clic ahí, se va ya a la página de los límites máximos de plaguicidas dentro del códex, y ahí hay una sección que dice índice de plaguicidas. Al darle uno ahí, pues ya le aparece todos los plaguicidas con límites máximos de residuos que tiene el Códex Alimentario, y aparecen todos los plaguicidas en orden alfabético. Para este caso yo voy a tomar el glifosato como ejemplo, que es lo primerito que me aparece acá, y voy a tomar un cultivo para ir viendo cuáles son los límites máximos de residuo que vamos encontrando en las páginas. En este caso, si nos vamos en glifosato, nos aparece esta página donde ya están todos los commodities, o sea, todos los cultivos y todos los límites máximos de residuo en miligramos por kilogramo. Si nos vamos a maíz, vemos que para maíz, en el glifosato, el límite máximo de residuo para maíz en glifosato es de 5 miligramos por kilogramo. Esto es en el Códex. Códex es una página muy amigable y es muy fácil de encontrar los límites máximos de residuo que ahí están. Luego, la otra página importante y principal, porque nosotros exportamos muchísimo ¿cómo se llama?, a Estados Unidos, es la página del Código Electrónico de Regulaciones Federales de la EPA, donde están los límites máximos de residuo. Y en la parte de abajo también está la dirección de la página. Cuando nosotros entramos a esta general, esta página no es tan fácil de usar, es un poquito más complicada. Nos aparece esto, y en el contenido, en la parte de abajo, tenemos que ir poquito a poquito buscando a ver dónde está el glifosato, porque no lo podemos encontrar por orden alfabético, ni podemos hacer búsqueda de él, sino vamos viendo ahí cada uno de cuáles son todos los productos que están hasta que encontremos el glifosato. Y cuando encontramos el glifosato, ahí si le damos clic, pues ya nos manda a las tablas de tolerancias para glifosato, o sea, límites máximos de residuo para glifosato. Ahí en esa tabla nosotros podemos ir bajando y buscando hasta encontrar, por ejemplo, el maíz en grano, y nos dice que también el límite máximo de residuo para glifosato en maíz es de 5 partes por millón. Esta tabla, como les decía, a veces es un poquito complicada, por ejemplo, porque si nosotros quisiéramos buscar brócoli, si dan cuenta en la tabla original del glifosato, no encontramos brócoli. Sin embargo, al final de esa misma tabla, vamos a encontrar algunos grupos de vegetales. Y aquí está el grupo de vegetales de las brásicas, por ejemplo, que es el grupo 5, que nos dice que tiene 0.2 partes por millón de glifosato para este grupo. Ahora, ¿qué vegetales hay dentro de este grupo? Nos tenemos que ir al principio, y ahí al principio vamos a ver que hay hay un clic que se le puede dar donde dice tablas para los grupos de vegetales. Y si nosotros vamos ahí a esas tablas, vamos a encontrar la tabla 5, que es para las brásicas, y aquí sí ya vamos a encontrar el brócoli, que como vimos anteriormente era 0.2 partes por millón. ¿Cómo se llama? La página de la EPA es un poquito complicada de usar, hay que estarse metiendo y estarla probando para encontrarlos, pero esto se puede obviar si nosotros nos suscribimos a esta página, que es de BC Global Logic, que es hecha por la industria en Estados Unidos, la industria de plaguicidas en Estados Unidos, y que lo que hizo fue tratar de hacer un poco más amigable para buscar los límites máximos de residuos dentro de toda la base de la EPA. Para usar esta página, pues uno simple y sencillamente se registra, pone su número de mail y un password que uno desea, y con eso se registra. El registro es completamente gratis, y después de eso ya puede utilizar uno la página sin ningún problema, ¿verdad? Hay una parte de la página que es pagada, que da muchísimo más información,
pero la que nos interesa en este caso es gratis, ¿verdad? Pues cuando uno, después de haberse suscrito, pone su mail, pone su password, entonces ya lo envía a este tipo de ¿cómo se llama? De página que ustedes ven acá, donde se ve que se encuentran todos los límites máximos de residuos para plaguicidas en la parte de Estados Unidos. Es muy, ¿cómo se llama? Muy cómoda de usar, porque aquí uno le puede poner el cultivo que anda buscando, puede poner todos los cultivos que hay, o puede poner el cultivo que uno anda buscando. En este caso puse maíz, y abajo pone uno el plaguicida que anda buscando, o puede poner todos los plaguicidas también. En este caso yo puse, por ejemplo, glifosato en maíz, y luego ya uno le da clic y eso después lo manda a la página donde está ya el resultado, que para glifosato en maíz le indica cuál es el límite máximo de residuo, que es 5, que era lo que vimos en la página EPA. Esta pues es mucho más fácil de usar, ¿verdad? Yo les recomiendo que utilicen esta para cuando quieren buscar límites máximos de residuo en Estados Unidos. Y luego la otra página que se usa mucho es la de la Unión Europea. Ahí abajo está la dirección de la página, como ven acá, y también es muy amigable de utilizar, ¿verdad? Uno entra a esa página y de una vez se va a buscar la sustancia activa. Por ejemplo, nosotros estamos buscando glifosato, le damos clic acá y nos envía a esta página donde ya ponemos para buscar el nombre común del ingrediente activo que estamos buscando. En este caso es glifosato. Aquí lo único, pues los nombres se ponen en inglés, ¿verdad? Y cuando le da uno clic acá, abajo le despliega qué productos con este nombre existen dentro de esa base de datos. Aquí dice que está el glifosato, le damos clic al glifosato y luego ya nos manda a otra página donde está ya la página en sí del glifosato con sus datos. En primer lugar, aquí dice que el glifosato, pues para la Unión Europea está aprobada para su uso. Hay varios datos que ponen del producto, ¿verdad? Algunas leyes que lo hacen, y en la parte de abajo ya están las tablas de LMR. Si se dan cuenta, si uno le da clic acá, entonces ya lo manda específicamente a la tabla de LMR. La Unión Europea tiene muchísimos cultivos con límites máximos de residuos por cada producto. Pues aquí tiene la opción de que uno puede buscar el cultivo específico. Yo le puse maíz, en inglés tiene que ser definitivamente, y luego me envía al lugar donde ya está el maíz o el corn y nos dice que ¿cómo se llama? El límite máximo de residuo de glifosato para maíz en Unión Europea es de 1 parte por millón. Estas son las 3 tablas que más se usan. Guatemala, a donde más se exporta, es a Estados Unidos, a Centroamérica, mucho, ¿verdad? Son los 2 mayores mercados para todo lo que son frutas, vegetales y granos de nuestro país, y en tercer lugar para Europa. Y estas son las 3 páginas en las que podemos encontrar básicamente todos los límites máximos de residuos. En resumen, lo que vimos fue que para maíz en grano, en el Codex, el límite máximo de residuos es de 5 partes por millón. En Estados Unidos, el límite máximo de residuo para maíz también es de 5 partes por millón, y para la Unión Europea es de 1 parte por millón. Normalmente la Unión Europea es un poco más restrictiva porque no mira tanto análisis de riesgos, sino que solo ve peligros, lo cual también no es de lo más adecuado, porque un producto depende de cuánto y de qué tan expuesto esté uno a eso. Por eso hay que usar análisis de riesgo y no solo la peligrosidad. Sin embargo, en los tres tanto en los países de Unión Europea como en Estados Unidos como en el Codex, el glifosato pues tiene su límite máximo de residuo para maíz, por ejemplo. ¿Qué usamos en Guatemala? En Guatemala hay una 9 que es el 343-2019, y básicamente este acuerdo lo que indica es que para Guatemala, en primer lugar,
se deben utilizar los LMR que se hayan desarrollado en el país. Actualmente, pues no tenemos, posiblemente más adelante, esperemos que el país desarrolle sus propios límites de residuos, pero para eso tenemos que tener una dieta completa, un riesgo dietario completo para el país y todo falta que hacer en eso. Sin embargo, se dejó contemplado. Si no, actualmente los que se utilizan son los LMR del Códex para nuestro país. Por ejemplo, si nosotros importamos o para lo que consumimos internamente, los límites máximos de residuos para Guatemala tienen que ser los que están indicados en Códex. Si en caso para un producto específico, para un plaguicida y para un cultivo específico no existe el LMR dentro de Códex, pues entonces se utilizan los de Estados Unidos, los de la EPA, ¿verdad? Y si no hubiera en ninguno de esos dos, pues ya podemos utilizar cualquier otro LMR de algún otro país que los haya hecho para ese producto y ese cultivo específico en general. Bien, disculpen las molestias del día de hoy, no sé qué pasó con esta mi máquina, a veces la parte electrónica a uno le falla, pero ahí llegaría mi plática del día de hoy. Nuevamente, mi nombre es Julio Ruano, ahí está mi mail, jruano.gremiagro@industriaguate.com. Cualquier cosa sobre este tema o lo que necesiten saber sobre plaguicidas, pues con muchísimo gusto. Y si yo tengo la oportunidad y puedo ayudarlos, pues con mucho gusto, ahí me pueden escribir, estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Julio, te agradezco mucho. Sí, sin duda, a veces las conexiones pues, nos pasan las facturas de vez en cuando. Mira, fíjate que hay una consulta, solo permitime un minuto. Listo. Bueno, te decía, hay una consulta. La dosis mínima de ingesta del clorothalonil o de algún otro agroquímico sin que este cause síntomas en el humano o la acumulación que pueda provocar, ¿hay algún indicio de cáncer, por ejemplo? No, precisamente dentro de los estudios de toxicología crónica que se hacen cuando se desarrollan los productos y de donde viene la ingesta diaria admisible, se ve también estudios de carcinogénesis, teratogénesis, de reproductividad, por ejemplo. La ingesta diaria admisible, si uno solo consume eso, de acuerdo a la ingesta diaria admisible, nunca le va a producir ningún efecto, incluyendo esos estudios, cáncer, teratogénesis o problemas en la reproductividad. No se da tampoco. Listo, Julio. ¿Cuál es el límite máximo de residuos o tenés conocimiento de algún órgano fosforado, Julio? Bueno, todos están en estas páginas que les indiqué. Lo podemos buscar, no sé qué órgano fosforado querrán, pero definitivamente todos los productos plaguicidas que se han comercializado o se comercializan, absolutamente todos deben de tener límites máximos de residuos en determinado cultivo. Hay algunos productos que en algunos cultivos no tienen límites máximos de residuos porque no se han desarrollado, pero si no está en el Códex, puede estar en la EPA, puede estar en la Unión Europea. Pero si tienen algún órgano fosforado que necesiten ese producto, lo pueden buscar en cualquiera de las tres bases y si tiene LMR, ahí lo van a encontrar. Muchas gracias, Julio. Y justo para eso se fueron compartidas los enlaces en el chat general para poder hacer las consultas de alguno pues, que tengan en referencia. Julio, ¿cuál es el ente rector o el monitoreo en Guatemala? ¿Y existe algún presidente en Guatemala en no cumplir con los estándares? Ok, sí. Vamos a ver, aquí en Guatemala tendríamos que cumplir con los LMR del Códex. Y si no estuviera el plaguicida o el cultivo dentro de la lista de Códex, pues tendríamos que utilizar los que utiliza la EPA. Eso es legalmente lo que tendría que haber aquí en Guatemala. Desgraciadamente,
no existe en Guatemala y es algo que nosotros hemos insistido muchísimo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es el rector en esto, que debería existir programas de monitoreo a nivel por ejemplo, Exema o la supermercados o la terminal para que existan monitoreos para averiguar si la verdura, las frutas, etcétera, que consumimos aquí cumplen con los LMR y que estaríamos bien. No hay definitivamente un monitoreo constante en esto, es algo que hay que exigirlo, pues, definitivamente. Se han realizado 1 o 2 estudios en el pasado que yo conozco. Uno fue hecho, por ejemplo, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el otro por la Universidad de San Carlos. Ambos se hicieron en tomate, por ejemplo, y se demostró que el tomate sí cumplía con los LNR en la mayor parte de los plaguicidas que se monitorearon, pero no hay un dato constante, lo cual deberíamos tenerlo, pues definitivamente, y carecemos de eso. Gracias, Julio. Mira, fíjate que acá dicen pues que el clorothalonil sigue siempre en la mira de los LMR. Nos tienen desconfianza en Estados Unidos todavía, ¿verdad? No sé a qué se le dirán desconfianza en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que el clorothalonil, por ejemplo, en arveja china, por poner un caso, tiene un LMR. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir con que la arveja que exportamos a Estados Unidos tenga ese LM, no sobrepase ese LMR, porque si no allá nos van ¿cómo se llama? A detener y a rechazar el embarque que mandamos, ¿ya? Siempre y cuando nosotros cumplamos con mantener el MR donde debe ser. ¿Cómo lo hacemos? Con buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Utilizando todo el producto, el clorothalonil, exactamente en la dosis que se indica, en las aplicaciones que se indican y sobre todo, ¿cómo se llama? Haciéndole caso al periodo de carencia. Si nosotros hacemos todo eso, lo más seguro es que los LMR van a estar dentro de sus parámetros. Seguramente, seguramente. Ahora, si usamos mal el producto, usamos más dosis, más aplicaciones, o no respetamos el periodo de carencia, muy probablemente los LMR estén arriba de lo permitido. Y entonces ahí nos van a rechazar el producto. Pero eso es cuestión de buenas prácticas agrícolas. Sin duda alguna, es ahí la importancia de pues siempre decirles a nuestros agricultores el poder leer la etiqueta y el panfleto, ¿no? Julio, en cuanto al, en cuanto a los LMR, ¿aplican únicamente a cultivos agrícolas o incluyen exposición a animales? Sí, también incluye animales, ¿verdad? Hay LMR para tanto los plaguicidas que se usan en algún momento en animales, como por ejemplo para todos los productos veterinarios que se aplican a los animales. Pero sí existen LMR, por ejemplo, para carne vacuna, para carne de pollo, etcétera, etcétera. Hay algunos plaguicidas que en algún momento pueden llegar a tener contacto con estos animales. Por ejemplo, las vacas que comen pasto en el campo, por ejemplo, ¿verdad? Ok, perfecto. Y pues en el caso de normas y regulaciones en el Ministerio de Agricultura, Julio, ellos son pues un punto importante en cuanto a la revisión de eso, ¿no? Sí, ellos, todo producto que registran, exigen que tiene que tener límites máximos de residuo en algunos cultivos que se indican en la etiqueta, ¿verdad? Eso sí es, el ministerio lo tiene que regular. Ahora bien, hacer análisis de LMR aquí en Guatemala es donde andamos mal porque no existe un monitoreo constante. Se hace de vez en cuando, pero no hay un monitoreo constante. Es en lo que nos hemos tratado de que siempre exista, pero hasta el momento pues no ha habido posibilidad de eso.
Bueno, Julio, muchas gracias. Ahí estamos con las consultas que se generaron en tu disertación. Invitamos a todos los presentes pues, a que puedan ver nuevamente esta charla en nuestras redes sociales por medio de Facebook, Twitter o Instagram en @gremiagro. Ahí se pueden ingresar ustedes a nuestra página también, www.gremiagro.com, en la parte de webinars y pues van a buscar la información que requieran. Vamos a tener a bien desarrollar la segunda charla de límite máximo de residuos con el segundo grupo para el día jueves a las 3 de la tarde. Así es que, Julio, si quieres dar algún último tema. No, solamente cualquier duda, pues me pueden escribir sin ningún problema y ahí estamos a las órdenes para resolver cualquier cosa, cualquier duda que pudieran tener. Gracias. Muchas gracias, perdón, licenciado Julio Ruano, y a todos aquellos quienes pues, nos enviaron por acá las felicitaciones y a todos los que también tuvieron a bien hacer alguna consulta respectiva. De parte de mi persona y de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, les deseamos el mejor de los días y nos miramos en una próxima charla de capacitación. Buen día.